Bueno, vamos a continuar con la serie de epidemiología y diagramas de poder. Son dos videos que hemos mandado anteriormente. Uno que usa esa correlación que hace Michel Foucault entre perfil epidemiológico y diagramas de poder, y otro más vinculado al coronavirus y una lectura desde la genealogía del poder. Ahora quisiéramos, a la luz de lo que ha venido ocurriendo y ya declarar la pandemia por la Organización Mundial de la Salud y el desplazamiento del epicentro desde el Asia, desde China concretamente, a Europa, dando una nueva configuración del mapa epidemiológico del coronavirus, pero además dando una nueva cartografía de poder, de los diagramas, flujos de poder, las estrategias de poder y las tecnologías de poder, un mapa más actual de lo que está ocurriendo en el mundo, es decir, un mapa de cómo este diagrama de poder, esta nueva configuración del diagrama de poder en relación al nuevo perfil epidemiológico que define y proyecta el coronavirus, tenemos ya, digamos, una suerte de descripción alarmante. Es decir, ya no son las 10 ciudades chinas que han sido, digamos, inmovilizadas y controladas y puestas en cuarentena, sino ya es prácticamente el planeta mismo que está puesto en una especie de panoptismo contemporáneo y absoluto. Es el planeta. Dentro del planeta, digamos, teniendo como epicentro Europa, ya son ciudades enteras de millones de habitantes las que han sido inmovilizadas, puestas en una situación de cuarentena. Pero además en Francia se ha llegado al extremo de la militarización. Y digamos, con menor intensidad, mayor intensidad, este tipo de dispositivos que ya se vieron en China, de dispositivos y disposiciones que ya se vieron en China, se extienden, se adecúan y se adaptan en el resto del mundo. Es decir, ya se tienen en otras ciudades de América Latina, también de Norteamérica, situaciones parecidas, es decir, observaciones ya poblacionales, una expansión de la seguridad, lo que llamaba seguridad Foucault, más allá, digamos, de lo que se conocía como antes, del control de la población, sino una seguridad cualitativamente transformada por su propia extensión al mundo y por su propia extensión y abarcamiento de regiones enteras. Y eso implica, digamos, obviamente, como decíamos antes, desplazamientos y transformaciones, tanto en el perfil epidemiológico como en la configuración del diagrama de poder contemporáneo. Entonces, la última hipótesis que hemos usado es la que plantea un diagrama de poder vinculado a un panoptismo absoluto y a un control absoluto del planeta y de la vida. Es decir, el nuevo diagrama de poder planetario tiene por objeto y materia de poder al planeta y a la vida. Tiene por materia y objeto de poder a las poblaciones de todo el planeta, pero también a los pueblos. Haciendo la connotación de concepto de pueblo, tiene una atribución, una decodificación, una significación en el sentido de político, porque pueblo es el concepto de la voluntad general que legitima
en el discurso rusoniano al Estado, a través del contrato social. Entonces aquí tenemos básicamente también dentro dentro de esta perspectiva, esta estrategia de poder, al pueblo como materia y objeto de poder, y eso implica un dominio, una dominación política. Lo que parece que se busca es la inmovilización de la población, la inmovilización de la capacidad y las facultades de movilización y de movimiento de la población, sobre todo de concentración de la población. Entonces, este diagrama de poder, a diferencia de los otros, adquiere connotaciones mucho más eh, claramente políticas. Es decir, ante la crisis política, ante la decadencia de la civilización moderna, ante la decadencia del sistema mundo político, la casta política mundial, la jerarquía de la casta política mundial, la aristocracia de la casta política mundial está optando definitivamente por un control absoluto eh, del pueblo y por lo tanto, digamos, su inmovilidad a tal punto de hacerlo desaparecer como pueblo. No estoy hablando de desaparecer como población, pero sí como pueblo. Y cuando esto ocurre, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuáles son las connotaciones en tanto efectos de poder? Una suspensión de la política, inclusive en las condiciones de la política en el sentido moderno restringido, de la democracia restringida, de la democracia representativa, una suspensión de la política en el sentido inclusive de la simulación institucional, no solamente de la formalidad democrática, sino de la simulación y apariencia espectacular de la democracia, altamente usada por los estados modernos en la modernidad tardía. Inclusive en esas condiciones, la, la condición de posibilidad de la existencia, inclusive mínima política, desaparece, porque desaparece la condición indispensable del pueblo, que es precisamente la libertad en sus mínimos, por lo menos en sus mínimas expresiones. ¿Por qué? Porque el Estado mundial, para decirlo de esa forma, el orden mundial, el imperio, que no son conceptos similares, aunque de alguna manera puedan tener sus analogías y entrecruzamientos que quieren significar cosas distintas, pero independientemente ahorita de las connotaciones, lo que queremos hacer hincapié es en lo siguiente, es decir, este Estado mundial termina, digamos, ocupando los, los espacios de desenvolvimiento del pueblo. Aquellos que de alguna manera estaban ligados a no solamente la sociedad institucionalizada, sino a la sociedad alternativa, que es el substrato fundamental de la misma sociedad institucionalizada. La sociedad alternativa apunta a la potencia social, a su capacidad, a su facultad como potencia social, como potencia inventiva, creativa, que siempre va inventando, siempre va escapando a las capturas de las máquinas de poder y por lo tanto siempre está en condiciones y en situación de crear nuevos horizontes. Entonces estamos ante un intento de, de este diagrama de poder contemporáneo, del control y de del panoptismo absoluto, molar y molecular, porque abarca dimensiones moleculares del cuerpo, a una ocupación de tal forma, a una intervención de tal forma en el pueblo, de sus espacios de expansión y de movilización, que el pueblo mismo desaparece como pueblo. Inclusive como referente enunciativo del discurso político, de la formación discursiva política, ya no habría pueblo. Es decir, ese ya no es pueblo, es decir, aquel que está bajo el control absoluto de esta mirada absolutista y totalitaria del Estado global,
el, ya no es pueblo, está capturado, es un capturado, es un prisionero. Es decir, las multitudes terminan siendo prisioneras y al ser prisioneras no son pueblo, es decir, son eso, prisioneras, es decir, adquieren otra condición, adquieren otra condición en el cuadro, en la arquitectura del poder, en la decibilidad, en la visibilidad de poder, de tal forma que esta nueva condición lo cualitativamente lo transforma. Es decir, ya no es pueblo, porque no tiene libertad, y al no tener libertad es otra cosa, es un esclavo, es un prisionero, es una materia viva capturada por los dispositivos, las máquinas de poder, del diagrama de poder, del panoptismo absoluto y del control absoluto. Estamos bajo esta situación, digamos, la hipótesis que estamos usando ahora, que estaba de alguna manera eh, supuesta en las anteriores apreciaciones y en los anteriores videos, en las anteriores conclusiones, ahora adquiere mayor cuerpo, mayor estructura categorial. No deja de ser una hipótesis, obviamente, somos conscientes de eso, se requiere corroborar, contrastar con investigaciones, eh, eh, cuyas condiciones exigen una participación colectiva, sobre todo de los activistas, de los científicos, de los profesionales de las ciencias sociales, para poder, digamos, contrastar y hacer descripciones basadas en fuentes empíricas. Las fuentes empíricas que estamos manejando son fuentes empíricas que tienen que ver básicamente con la información que se tiene a mano a través de los medios de comunicación y de las redes, bueno, y sobre todo de las descripciones que se obtienen de el acontecer de esta expansión epidemiológica del coronavirus. Bueno, pero digamos, eso así ayuda a construir las hipótesis, pero ahora se necesitan fuentes manejadas de manera adecuada, de manera sistemática, para contrastar estas hipótesis. ¿Por qué lanzamos estas hipótesis? Porque nos ayudan a interpretar lo que está ocurriendo y salir un poco del ámbito de los prejuicios ideológicos, de los prejuicios recónditos y vernaculares ligados a una especie de observación religiosa que apunta a una interpretación finalista como apocalipsis en el sentido religioso, ya no en el sentido metafórico, o apuntan, digamos, a una especie de sensacionalismo extremo mediático que lleva precisamente a justificar las medidas implementadas por el poder. O llevan en otro extremo solamente a una especie de denuncia rápida, improvisada, de lo que está ocurriendo y que se llama y a minimizar los alcances del perfil epidemiológico. Dos cosas, no se puede minimizar lo que está ocurriendo, no se puede minimizar las consecuencias del perfil epidemiológico, es parte de la crisis ecológica en todas sus dimensiones, no solamente en las dimensiones macro, sino en las dimensiones micro, en las dimensiones moleculares, en las dimensiones de lo que una ecología de los virus llama, es decir, define en esa dimensión molecular. Entonces estamos viviendo una crisis de dimensiones múltiples en sus distintas escalas. Y en ese sentido no se puede minimizar. Y lo que ocurre con el coronavirus, como con los otros virus, son consecuencias también entonces de la ruptura de los equilibrios ecológicos. Y la ruptura de los equilibrios ecológicos trae estas consecuencias. Entonces es otra hipótesis que tiene que ver con la interpretación de lo que está ocurriendo. Ahora, sabemos que la hipótesis más pseudo-ficticia o ficticia, pero que tiene un papel en el armado de la interpretación, tiene que ver con una especie de tesis de la conspiración, que es más o menos la que plantea de que los últimos virus
conocidos y que se han convertido en pandemia, el, terminan siendo virus producidos en el laboratorio y por lo tanto forman parte de una guerra biológica, no declarada, no anunciada. En principio sabemos que estos laboratorios, estos arsenales de la guerra biológica estaban como, digamos, preparados, almacenados para una tercera guerra mundial. Sin embargo, esta tercera guerra mundial no se ha dado en términos declarados, visibles, y parece que ya vivimos una tercera guerra mundial de manera diferida, una tercera guerra mundial de baja intensidad, donde, digamos, aparentemente las potencias compiten por el control mundial. Pero yo creo que ya hemos ido más lejos. Estamos en un imperio, hablando y usando la tesis y el concepto de Antonio Negri y Michael Hart del orden mundial. Entonces, en ese contexto, el orden mundial, ante la crisis ecológica, ante la crisis civilizatoria, ante la crisis política y ante la crisis económica, lo que está haciendo básicamente es buscar una solución al estilo del absolutismo, podemos decir metafóricamente también fascista, es decir, y nazista, sobre todo nazista por las características y las referencias al holocausto. Es decir, está buscando, digamos, una solución final de parte de la población, digamos, considerada excedentaria, para resolver a su manera, de una manera homicida, genocida, el problema que ellos enfrentan. Muy bien. Hasta ahí tenemos un panorama pesimista. Sin embargo, la historia nos ha enseñado y nos ha mostrado de que estas pretensiones absolutistas del nazismo y del fascismo han sido derrotadas precisamente por la capacidad que tienen las sociedades, no solamente las sociedades alternativas, que son el sustrato de todas las sociedades, sino las propias sociedades institucionalizadas. Es decir, la alianza contra el fascismo y el nazismo ha sido tan gigantesca y eficaz, donde se han unido estados liberales como el estado del socialismo real y lo han vencido. Por otra parte, estas soluciones, digamos, son soluciones en el marco de una ideología, llamemos de una ideología absolutista, totalitaria, absoluta, extrema, planetaria, pero, digamos, no controlan estas apreciaciones, esta ideología, digamos, de último momento, de los últimos tiempos crepusculares de la civilización moderna, no controlan de ninguna manera todas las variables de la complejidad de la vida. La vida está siempre más acá y más allá de estos dispositivos, de estos diagramas de poder, de estas estructuras, arquitecturas de poder, de estas sociedades institucionalizadas, de este orden mundial. Está mucho más allá. Entonces la vida siempre, al estar más allá, es creativa, escapa a las máquinas de captura, ahora del último diagrama de poder contemporáneo, del panoptismo absoluto y del control absoluto. Entonces, la vida va a vencer. La vida va a vencer y ahí tenemos dos alternativas. Yo quisiera repetir dos. Una catastrófica: la vida va a continuar sin el ser humano si el ser humano no es capaz de resolver estos problemas y no es capaz de reinsertarse en los ciclos vitales, es decir, de otra vez de adecuarse como parte de los ciclos ecológicos. Y la otra alternativa es de que sí, la humanidad o parte de la humanidad, sobre todo la más vital, ha aprendido la lección y va a actuar y va a clausurar el ciclo largo de la civilización moderna, el ciclo largo de la civilización de la muerte, y va a abrir nuevos horizontes civilizatorios. Esa es nuestra conclusión. Aquí quedamos. Este es el tercer video vinculado a la crisis que llamaremos ahora de coronavirus.